Esa vulnerabilidad habla a la larga más o menos como de generar espacios de confianza, y es lo que uno busca como líder. Toca ir un poco más allá e intencionalmente buscar conectar con las personas, relaciones de calidad para humanizar el trabajo, que las personas conecten metas personales con objetivos del proyecto. El mensaje o la comunicación no son solamente las palabras que decimos, también es los gestos, el tono, la intención. Me da mucha más información que solamente las palabras. Bienvenidos a Tech Connect Podcast. Aquí conversamos sobre tecnología, crecimiento personal, profesional y mucho más. Bienvenidos todos a The Connect Podcast. Soy John Guerrero. Normalmente vemos a Pablo del Pino, pero en esta temporada los estaré acompañando. Hemos llegado a un tema, dado que día a día nos damos cuenta de que afrontamos muchos retos que son netamente técnicos. Pero entonces la idea es que no todo se soluciona con algo técnico. En muchas ocasiones tenemos que recurrir a cosas que son netamente intangibles para poder como llegar a una solución. El trabajo remoto nos lleva a esto. Tenemos una desconexión tan grande que no es tan fácil comunicarnos o por lo menos poder expresar cosas que queremos decir o cosas que incluso queremos saber y no podemos preguntar el cómo hacerlo. Hoy queremos entonces hablar de lo que es crear esta empatía dentro de los equipos a distancia en nuestra realidad remota con la participación de Clara Pérez. De esta forma, ella lleva organizando equipos distantes, equipos que han estado en diferentes organizaciones, colocados en el mismo lugar, con diferentes idiomas, incluso con diferentes tipos de cultura, a lo largo de más de 5 años. Entonces, hoy vamos a contar con la participación de Clara Pérez. Ella nos va a hablar acerca de este tema y de cómo ha logrado romper estas barreras y crear esos nuevos vínculos. Bienvenida, Clara. Gracias, John. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por tu oportunidad en este podcast como host. Y bueno, como lo mencionaba John, soy Clara Pérez, soy Project Manager con más de 5 años de experiencia trabajando con equipos remotos y distribuidos. He tenido la fortuna de trabajar en diferentes industrias, sea construyendo páginas web, construyendo marketplaces y de pronto un poquito más tras bambalinas, todo lo que viene siendo modernización de infraestructura y plataforma. ¿De qué forma te diste cuenta de que se necesitaba un enfoque diferente en el día a día o cuál ha sido como el punto que diste? ¿Es diferente tratar con equipos en el mismo espacio a cuando es ya netamente algo, digamos, de solo pantallas o solo cámaras así en llamadas? Bueno, creo que de las primeras experiencias me lancé muy al agua porque justo estaba trabajando con un equipo remoto en Asia y estaba trabajando con personas en distintos países. Y aquí, bueno, muchas cosas. Uno, trabajo remoto, pero pues dos, también temas culturales. La comunicación que uno tiene con distintas personas, dependiendo de sus backgrounds, dependiendo de sus historias. Tiene que ser un poquito más ajustada para uno poder darse a entender mejor. Aquí nos damos cuenta que el uso de la palabra no es lo único que prevalece en la comunicación. Hay muchas otras cosas que uno tiene que tener en cuenta para poder conectar con los equipos. Entonces, en esta oportunidad, realmente teníamos un proyecto relativamente sencillo, pero yo notaba que si bien teníamos nuestras reuniones de planeación, que la gente se comprometía con las tareas, a la hora de entregar las tareas, no se estaban cumpliendo los plazos. Entonces inmediatamente alcé la mano, le comenté a mi jefe y él tuvo una postura un poco más, bueno, equipo, entreguen como sea, ustedes se comprometieron a eso. Siento que las personas ya empezaron a entregar las tareas, pero dos cosas. Uno, o se comprometía a la calidad, como que decían, si hago esto, pero quebraban otra cosa, o lo estaban entregando como muy a medias. O dos, habían personas que se les estaba alargando mucho la jornada. Para esa época yo también estaba tomando un curso de negociación con China y bueno, tengo entendido que el sistema de valores es bastante distante a lo que uno puede pensar, pero de entrada sé que es una cultura muy jerárquica y es una cultura cero confrontacional. Entonces, si interpretamos esas dos en conjunto, es básicamente una persona que nunca le va a decir no al jefe. Me tomé entonces en ese momento el tiempo de empezar a hablar con cada uno de ellos, entender un poquito más quiénes son, de su vida. O sea, creo que al menos yo como buena latina quiero entablar una relación un poquito más cercana para
calmar un poco la tensión de lo que esté pasando en ese momento. Y si bien teníamos estas reuniones de planeación para hacer la asignación de tareas y la estimación de cuánto íbamos a tardar, no era un espacio donde se generara un debate abierto. No era solamente el tema de la distancia, porque, bueno, trabajo remoto, cámaras apagadas, todo el mundo en su diferente uso horario y todos como, bueno, cumplo mi tarea lo mínimo posible. Segundo, a nivel cultural, de nuevo, no iban a ser personas que abiertamente iban a decirme, no, eso no es así, o que se iban a confrontar al tech lead para justificar un poco más, sino que iban a dar las cosas por sentado. Y bueno, creo que tercera cosa que también aprendí, sobre todo de los chinos, ellos también valoran muchísimo más las relaciones personales por encima de las tareas. Y el poder ser un poquito más cercanas con ellos me ayudó a que ellos generaran como ese espacio de confianza. No es algo que se construyó de la noche a la mañana, siempre requiere un poquito más de intención, de acompañamiento, de ser persistente y consistente con estas dinámicas. Pero pues bueno, creo que como todas las relaciones requiere un tiempo de construir esa confianza. Digamos, en cuanto a lo que fue como ese tipo de comunicación y tratar como de aterrizar esas cosas, ¿cuál fue, digamos, como el punto de equilibrio entre decir, se debería como indagar entre lo que es netamente como seguimos trabajando y vamos bien, o ya es una cuestión como de comenzar a hablarlo y decir, necesito como empujar a que ellos vayan hablando de una manera diferente entre ellos, o de pronto a mí me toca como hacer todo lo que es el requerimiento, cómo identificar ese tipo de cosas? O sea, que hubo como ese equilibrio que tú diste, bueno, no tenemos como un red flag, pero sí estamos como, bueno, ya puedo decir que ellos tienen una autonomía diferente para ir trabajando. Pues en mi experiencia, siempre que está fallando algo en tema de cohesión de equipo, en la confianza, en la comunicación, eso se refleja en el trabajo. Ahora, otra cosa que he aprendido es que uno maneja muchos stakeholders en proyectos y ahí tú te das cuenta que cada quien tendrá su verdad desde la perspectiva. Y siempre he sido muy partidaria que cuando uno llega a los proyectos, llegas a escuchar, llegas a entender qué es lo que está pasando por la mente de cada uno para ver, pues sí, cuál es la verdad que ellos tienen detrás de su comportamiento o lo que sea. Entonces, regresándonos un poquito a como esas red flags, yo diría, de entrada, tú ves que hay desfases en los proyectos, en las entregas o hay algo que no funciona muy bien. Segundo, entender un poco esas perspectivas y ya teniendo como un panorama un poquito más claro, empiezas a atacar puntualmente qué falencias o qué necesidades estás identificando allí. No necesariamente tiene que ser un tema cultural, puede que alguna persona esté afrontando también una situación personal y por más que uno quiera, el trabajo no es independiente de la vida de uno. Y si algo está pasando en nuestras vidas y uno como líder no puede ser indiferente a ese tipo de circunstancias. De entrada diría como persona nunca lo soy o procuro no serlo, no se me hace como muy humano, pero pues si quieres verlo un poco más desde la parte de negocio, personas felices son personas productivas, son personas que entregan, entonces pues tampoco es quote unquote muy rentable que las personas no estén en un ambiente que ellos disfruten. Bueno, estudiando un libro, netamente, había visto que habían como diferentes tipos de comunicación, o por lo menos que son juegos de conversación. Sí, entonces como que uno se va conectando con esa conversación y uno dice, ah, bueno, esto es porque vamos hacia un objetivo. Esto es porque, digamos, vamos netamente a identificar cómo se siente la persona. O digamos, en algún punto es, la otra persona quiere simplemente llegar a decirnos, esto es lo que pienso, si digamos, puede ser algo muy alegre, puede ser alguna incomodidad, alguna cosa. Y de esa forma como que uno va como diferenciando cada uno de los tipos de conversación en ese momento. ¿De qué forma vos puedes como encontrar ese tipo de puntos intermedios para saber, bueno, entro a esta llamada o estoy hablando con tal persona y sé que vamos para un objetivo porque estamos haciendo X o Y cosa? ¿Cómo puedes, digamos, conectar con ese tipo de cosas a pesar de que estamos distantes? De entrada, lo primero que hago es intentar entablar una relación de confianza con cada una de las personas. Las dinámicas de equipo van a surgir a partir de distintas personalidades, entonces yo no puedo decir a todos mis equipos voy a tratarlos de X manera. Primero, intentar conocer un poquito cada una de esas personas. No es lo mismo hablar con una persona china que hablar con una persona norteamericana, que hablar con otro colombiano.
Hay veces que puedo ser más directa y no se lo van a tomar como si fuera algo agresivo, como si fuera algo fuerte. Hay veces que debo ser un poco más cautelosa o de pronto intentar llevar a la persona que intuya él mismo o ella misma esa tarea o ese feedback que le estoy dando. Varía ahí un poco. Pero creo que independiente del estilo de comunicación, del sistema de valores que tenga, de las preferencias de la persona, hay creo que es una teoría, diría yo, de Shasta Nelson. Ella es una conferencista y escritora en temas de relaciones y ella habla específicamente del triángulo de frientimacy, básicamente como intimidad en las amistades, y se construye bajo 3 pilares. Uno es la vulnerabilidad, 2 es la positividad y 3 es la consistencia. Y eso me ha funcionado, creo que independiente de la persona que sea, si es la persona más distante, que no le gusta el pequeño small talk antes de las reuniones y es directamente a las tareas, hasta la persona que me está contando que mañana va a festejar el baby shower de la vecina. O sea, independiente, creo que sobre esos 3 pilares uno puede generar relaciones de calidad con todas las personas que te estés relacionando. Entonces, esa vulnerabilidad habla a la larga más o menos como de generar espacios de confianza y es lo que uno busca como líder con cada una de sus personas en el equipo. Eso parte con el ejemplo, uno abriéndose y contando, no sé, algún tema que me hizo feliz esta semana, hablando, no sé, de pronto un objetivo que quiero alcanzar el próximo año, dependiendo como de la otra persona y también de cómo yo me sienta, contarle un poco de planes personales o si no estoy como tan en mi mejor mood en este momento. Esa vulnerabilidad se genera con el ejemplo. Segundo, ser positivos. Creo que sería muy mal ejemplo, muy mal liderazgo si empezamos a plantear escenarios que sean muy pesimistas y empezar a actuar sobre, sí, asumiendo lo peor. O sea, planificas sobre un mal escenario, pero actúas asumiendo que va a haber un horizonte bueno. Y esa positividad se contagia. Y consistencia, creo que aquí es el otro temita que no es tan fácil de mantener, porque este tipo de espacios, como tú lo mencionabas, puede que se salgan un poco de la parte técnica. Generar una llamada en la que solamente vamos a estar compartiendo con los compañeros, en la que solamente vamos a estar hablando de nuestras vidas, como que a veces puede ser cómo la organizo o también esos prejuicios de parte del líder en, ay, ¿será que mi equipo sí va a querer eso? Y sobre todo en un entorno remoto, porque no tenemos ese feedback de pronto inmediato de la gente se emociona o de pronto va a tener más resistencia. Pero es poco a poco empezar a involucrar este tipo de prácticas para que el equipo se sienta en una dinámica más amena. Generar de nuevo esas relaciones de calidad primero con tus integrantes de equipo, luego hacerlo un poco más a nivel de equipo, va a permitir que ellos también internamente tengan una mejor cohesión en sus operaciones. ¿Hay un ejemplo puntual en el que vos consideres que una persona dentro del mismo equipo, independientemente de desarrollador, porque desarrollador puede ser el que hace código o el que desarrolla una tarea, pero entonces, ¿de qué forma, si él tenía una alta empatía o por lo menos una gran comunicación dentro del equipo, de qué forma pudo solucionar un problema que fuera bastante grave? ¿O cómo pudo identificarlo? ¿O si simplemente fue, no, él tomó la iniciativa y lo hizo? ¿O si vos tuviste que ayudarle de alguna forma? ¿O de qué manera se le dio una solución? Sí, bueno, justo ahora llevo ya 2 años trabajando un proyecto. Hicimos una infraestructura muy robusta y cuando íbamos de cara al cliente a presentarlo, siempre teníamos nuestro principal stakeholder, como el equivalente al product owner, que nos decía si esto está bien, pero con el resto del equipo del lado del cliente era como no había mayor información y es como, bueno, ¿cómo vamos a poder seguir construyendo algo? Si no nos dicen si están de acuerdo, si no. Y fue precisamente uno de los desarrolladores senior Python que tenemos en el equipo que dijo, yo siento que es que ellos no están entendiendo mucho. Entonces lo que propuso esta persona fue empezar a asignar como tareas chiquitas al cliente, a las otras personas del equipo, y ahí nos empezamos a dar cuenta de unos gaps en conocimiento, pero eso nos permitió tener como un portafolio, por decir así, de áreas de conocimiento en donde nosotros empezamos a dar talleres.
pero fue precisamente el desarrollador quien se dio cuenta, bueno, podemos hacer la tecnología más increíble, la solución más fabulosa de todas, pero si no entendemos cuál es esa principal dolencia, que era la falta de conocimiento, iba a ser muy difícil que el resto del equipo del lado del cliente tuviera claridad frente a todo el valor agregado que estábamos dando con esta solución. No solamente atendimos una necesidad específica que tenía el equipo del cliente en ese momento, sino que también generamos confianza y es partiendo desde, bueno, los zapatos del resto del equipo del cliente. No podemos quedarnos solamente con esa voz, sino también considerar todas las otras perspectivas ahí. Se oye bastante genial, digamos, para poder como identificar esas verdades que se quedan perdidas entre ambas partes y no poder como llegar a ese punto intermedio en el que, bueno, hace que las cosas pasen. Asimismo, ¿vos consideras que, digamos, hubo un punto en el que tocaba como revisar entre lo que sería empatía o lo que sería simplemente simpatía para hacer eso? Y lo mismo, para mantener como la moral del equipo, porque me imagino que la gente se desmotivaba al ver que no iban para ningún lado, sí. Bueno, aquí de pronto un pequeño paréntesis. ¿Cómo entiendes tú empatía versus simpatía? Netamente es como uno puede conectar con la otra persona y acompañarla, que es lo principal cuando hay un problema grave. Y para tratar como de identificar realmente cuál es el problema de fondo. Entonces uno tiene que revisar si uno es empático y está con la persona acompañando, o si uno trata de ser en algún momento simpático y simplemente esté en ese punto de todo va a estar bien, no te pongas mal, o sea, todos seguimos hacia adelante, esto no es ningún problema. Y todo, ¿sabes cuál es mi problema? No, no lo sé, pero sigamos, ahí vamos. A entrar en el punto de acompañar y decir, sé que hay un problema grande de fondo, no lo conozco, pero si vos necesitas ayuda, yo puedo ayudar de una u otra manera, al menos mientras que se pasa la tormenta. Entonces es ese punto de poder decir, yo te acompaño, te ayudo de una u otra forma, a entrar a decir por el otro lado como literal, o sea, si vos necesitas una voz de ánimo que sea diferente de no, hagamos porras y miremos hasta el frente y hasta dónde llegamos, que eso sí sería netamente ser simpático todo el tiempo. Sí, creo que es esa delgada línea entre una validación que le vamos a estar dando a una persona versus realmente ponernos en sus zapatos y decir, oye, ¿qué acciones podríamos tomar para poder mejorar esa perspectiva que tiene la otra persona? Y creo que es precisamente el caso del ejemplo que mencionaba ahorita, porque fácilmente pudimos haber dicho como, bueno, nosotros ya entregamos la solución, nosotros estamos al día con las mejores prácticas, está completamente actualizado, la documentación es perfecta, pero pues si no entendíamos que realmente el equipo del cliente necesitaba un acompañamiento, cuando era una situación de gana-gana, podríamos pensar, pues entregamos el proyecto, cumplimos con nuestra parte y estuvo, pero no atendía lo que realmente iba a necesitar el cliente y el equipo. Frente a eso, digamos, ¿cuál es como esa práctica específica? O sea, vos ya has mencionado que de alguna manera, pues, comenzar como a identificar las cosas de lado y lado, pero existe, digamos, alguna práctica que podamos llegar a algún punto de decir, bueno, más o menos tenemos este problema, podremos como afrontarlo de esta forma con tales metodologías, o si digamos frente a lo que son equipos remotos, ¿hay alguna otra forma o algún enfoque específico para decir, bueno, esto es lo que no nos funciona, miremos cómo seguir adelante, de ahí para allá, alguna herramienta como muy puntual? En cuanto a poder conectar con las personas, poder romper un poquito esa barrera que es la pantalla y esa distancia física, esa distancia cultural, sí requiere que construyamos relaciones de calidad. Toca humanizar un poco más ese trabajo que hacemos a nivel remoto. No es solamente cuestión de definir las tareas, cumplamos con esto, tenemos estas reuniones, estos ciclos de entrega. Toca ir un poco más allá, intencionalmente, buscar conectar con las personas. Creo que no es tarea fácil. Dudo que haya una persona que diga, sí, yo me siento súper tranquilo haciendo este nivel de cercanía con cada una de mis integrantes del equipo, pero es muy, o sea, te genera muchísimo valor y no solamente digo a nivel de equipo y los entregables, sino también a nivel personal, todo lo que uno puede conocer de uno mismo y de las otras personas. A la larga, uno pasa muchas horas de su vida trabajando como para no generar un espacio que sea ameno y que a uno lo haga
pues relativamente feliz. No digo que uno tiene que girar en torno al trabajo, no, en lo absoluto, pero sí conciliar, digamos, esa dinámica laboral con relaciones de calidad que me aporten a mí también. Entonces, sí o sí, invertirle tiempo, invertirle intención a poder conocer las otras personas, escucharlos y ahí sí ya como líder de proyecto empezar a ver, bueno, podría hacer estos pequeños ajustes, necesitamos de pronto resolver un poquito la relación entre estas dos personas en el equipo o de pronto esta persona no va a estar nunca realizada o contenta porque le estamos asignando tareas de algo que no le gusta, de algo que no le apunta a su desarrollo personal o a su desarrollo profesional. Otro mecanismo que me gusta, digamos, utilizar es el poder generar motivación intrínseca y eso es un poco anclando los objetivos que tenemos en el proyecto con objetivos personales, porque a la larga una persona que está trabajando por sus cosas, por sus intereses, va a estar más motivada, ¿sí? Y si logramos generar esa cadena que tenga cohesión, mira, si entregamos esto con el cliente, vas a mejorar esto que te permite, no sé, este siguiente escalafón profesional. O si trabajas en esto, vas a mejorar tu inteligencia emocional, que es algo con lo que venías hablando desde otras áreas, no sé, como por dar unos ejemplos allá a un muy alto nivel, pero es poder anclar, como te digo, metas personales de cada una de las personas con objetivos del proyecto para darle un poquito más de coherencia y sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, resumiendo, creo que dos mecanismos. Uno, relaciones de calidad para humanizar el trabajo y dos, motivación intrínseca, que las personas conecten metas personales con objetivos del proyecto. Si una persona quisiera, digamos, dentro de un equipo tomar esta iniciativa, ¿cuál sería, digamos, el consejo? Si, digamos, considera que hay algo que no está funcionando y dijera, bueno, quiero tomar como la iniciativa de poder hacer este cambio, ¿de qué forma podría como, bueno, dar el primer paso? Excelente pregunta y sobre todo porque la conversación hasta ahora la hemos enfocado hacia, bueno, el líder, cómo genera estos espacios de confianza, cómo genera las relaciones de calidad, cómo humaniza el trabajo, pero todos somos integrantes de este equipo, todos deberíamos apersonarnos un poquito más de tener un espacio de trabajo ameno. Y si te das cuenta, las cosas que he mencionado a grosso modo es algo que cualquier persona, independiente de su rol, puede tomar acción. Si yo estoy trabajando contigo como par en un equipo, puedo acercarme, John, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado con esta tarea? De pronto hablamos rápidamente qué hiciste el fin de semana y la próxima vez que nos reunamos, ¿cómo estuvo el partido de tenis? Sé que me habías comentado la última vez, no sé, entablar un poquito más de cercanía. Y es lo que uno busca a nivel de equipo, no solamente como que hayan relaciones muy buenas entre una persona y el líder, sino que las relaciones de calidad se presenten con todos los integrantes de ese equipo. Otra cosa que menciono por lo general es que el liderazgo no necesariamente viene dado por un rol. El liderazgo también es algo que uno puede ejercer independiente de qué posición tenga uno en el equipo. El poder tomar la iniciativa en yo quiero, no sé, generar no sé, una presentación de nuestros hobbies en la próxima REU. Para construcción de equipo, para generar lo que uno llamaría team building, team bonding, también son completamente bienvenidas. Hacerlo tanto a nivel de equipo o a nivel individual. Creo que esa puerta siempre estará abierta para formación de equipos. De ahí para allá, si alguna persona, digamos, tiene este tipo de frustración, o sea, que ya no está como en la posición de decir, bueno, yo tomo la iniciativa, sino que simplemente encuentra esa frustración en el equipo, ¿algún tipo de consejo como algún directo o algún accionable que vos dirías, bueno, en la próxima reunión indagar acerca de esto o por lo menos dar el primer paso en esa conversación? Bueno, creo que de entrada la educación, todo lo que uno pueda seguir empapándose en temas de comunicación asertiva, que esto abarca no solamente pues dinámicas de equipo, sino también, bueno, de pronto mencioné ahorita las dimensiones culturales de Hofstede, mencioné el triángulo de Friends Embassy, esos son todos de los miles de ejemplos que podemos encontrar. Ese ejercicio de aprendizaje también le permite a uno autoconocerse y el autoconocimiento es la base de poder relacionarse con otras personas.
también el empezar a construir relaciones de calidad, el ser quien inicie esa vulnerabilidad en las conversaciones, como líder, el generar intencionalmente espacios de team building y de team bonding. A nivel remoto puede ser un poquito más retador, pero ya al son de hoy y más después de pandemia hay muchísimos recursos que podemos encontrar con plataformas en línea o incluso en las dinámicas de videollamada. Hablando de videollamadas, sé que no es lo favorito de los trabajadores remotos, pero prender la cámara garantiza un poco estar más presentes, el poder conectarnos un poquito más. Ayuda a mitigar un poco también esos aspectos de la paralingüística que se pierden, que es básicamente el mensaje o la comunicación no son solamente las palabras que decimos, también es los gestos, el tono, la intención. A mí como quien te está escuchando, me da mucha más información que solamente las palabras. Entonces, bueno, intentar tener como todos este tipo de tips y elementos que nos ayuden a mitigar esa distancia física y emocional pueden ayudar. Otra cosa que digo, por ejemplo, los emojis, en su sana medida, en su sano uso, pueden ayudar muchísimo a entender qué está diciendo realmente la persona. Entonces, pues, ¿por qué no empezar a implementarnos un poquito más en tus mensajes para que el otro sepa si estás de acuerdo con eso, o si de pronto es un poquito más de sarcasmo, o si de pronto es un poquito más a modo de broma? La lectura nunca va a ser la misma, incluso pues estando frente a frente, pero pues de nuevo, todos estos elementos que puedan ayudar a mitigar los desfases en la comunicación de un mensaje ayudan. En algún trabajo donde estaba antes, incluso era una norma, pero por lo menos para poder identificar cuál es la personalidad de la persona. Entonces entrábamos a decir, a tal persona le encantan, no sé, los Funkos, entonces tiene Funkos en el cuarto, o tiene ciertas figuras de ciertas series, o tiene diferentes cosas que uno dice, ok, más o menos puedo llegar a poder como entablar una relación con él, hablar de ciertas formas y no llegar solamente como al punto y hey, necesito solucionar este problema, sino como, bueno, hablemos de otra cosa, tratemos como de por lo menos como hacer un poco más amigable el ambiente y asimismo poder como tener esa conexión diferente y poder identificar incluso la forma en la que dicen las cosas, así cuando uno está escuchando y decir, bueno, puede que diga, no, estoy contento, pero la sola energía con la que lo dice, uno dice, no, hay algo que no está bien. Muchas gracias, Claro, por tu tiempo, por habernos acompañado hoy, y a todas las personas que nos acompañaron hoy en el Tech Connect Podcast. Los esperamos en una nueva emisión, en nuestro siguiente episodio, y asimismo que si tienen algún comentario, alguna sugerencia, también nos lo hagan saber de alguna manera. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, John, por la invitación, por proponer este tema tan interesante. Espero que los oyentes se lleven algo para hacer en sus equipos, en sus dinámicas de trabajo, y bueno, estaré pendiente al próximo episodio. Vale, que así sea. Gracias.